Buen día a todos. Estaremos dando comienzo en aproximadamente 3 minutos. Estimados, en aproximadamente 2 minutos estaremos comenzando. Gracias y un poquito de paciencia. Gracias. Bueno, ahora sí. Buenos días a todos. Vamos a hacer una mini prueba de sonido. ¿Nos están escuchando correctamente? Si pueden poner en las preguntas o en el chat si nos están escuchando. Genial, genial. Bueno, antes que nada, bienvenidos sean todos a una nueva edición de webinars de licencias online. Me encuentro justo en este momento con dos nuevas adiciones al equipo de Prevenda, con Pablo y Harold. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días, Dani, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este webinar que Licencias Online ha preparado para todos ustedes. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, soy Pablo Xavier, recién incorporado en preventa de licencias online. Buenísimo, chicos. Vamos a hacer hoy un webinar que es súper interesante porque en cierta forma abre mucho el juego a cómo hoy estamos trabajando con la nube, con Azure, o se podría trabajar con Azure. Y la idea de esta mini introducción para que conozcan a Harold y Pablo es para que sepan que hoy el equipo se ha agrandado. No somos todos el equipo completo, hay mucho más preventas, vamos a ir introduciéndolos en próximas webinars, pero la idea es que sepan que pueden contar con cada uno de nosotros y sobre eso poder asesorarlos en lo que necesiten, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a estar trabajando el día de hoy? Va a ser una webinar de aproximadamente unos 40-45 minutos, sobre los cuales vamos a arrancar un poquito con teoría y después vamos a ir a hacer algo de práctica. Muy probablemente muchos de ustedes ya conozcan el concepto de instancias reservadas, simplemente vamos a hacer un doble clic y ver cómo podemos sacarle provecho. Primero que nada, arrancando con lo más interesante de la sesión o lo que más les puede llegar a dar un valor agregado al primer momento es, tenemos nuevas promociones en licencias online, esto a nivel regional, ¿sí? Si ustedes tienen un nuevo cliente o una nueva suscripción de Azure para un tenant existente, les podemos bonificar hasta los primeros $300 del primer mes de consumo. Así que es súper interesante que puedan sacarle provecho a esta promoción. Les recuerdo, esto queda grabado después para que lo puedan revisar en nuestro canal de YouTube.
pero pueden ir pidiendo también términos y condiciones o hablar con el preventa o la Product Manager o el Product Manager de la región desde la cual nos están escuchando. ¿Sí? Así que muy interesante que puedan empezar a aprovechar y Azure sea justamente uno de esos elementos para dar valor agregado a sus clientes. Tomando un poco de referencia de por qué vamos a estar hablando de instancias reservadas, es importante conocer un poquito en números qué es lo que está pasando hoy en el mercado. Y es muy claro que hay una tendencia en la nube. Quienes me conozcan saben que siempre lo digo, siempre hablo de que, bueno, cada vez la nube tiene más preponderancia en los negocios, en la vida de cada uno. Uno por ahí utiliza tecnologías que ni se da cuenta que son todas cloud. Es más, ya desde hace más de casi, podríamos decir, 15, 20 años que venimos trabajando con correo electrónico y eso siempre estuvo en la nube, aunque uno no lo quiera admitir, bien, ya sea una nube pública o privada, claramente las nuevas tecnologías están asociándose y ya vienen directamente amalgamadas a ese concepto. Entonces, como podemos ver, el crecimiento va a ser cada vez más sostenido y ese crecimiento viene también asociado a ciertas necesidades que van a empezar a encontrarse ustedes mismos o sus potenciales clientes. Siendo una de esas necesidades la necesidad de optimizar infraestructura, optimizar cargas de trabajo, mejorar en presupuestación, en previsión de gastos, bueno, y más importante, cómo reducir esos gastos. Y aprovecho, si bien hoy vamos a hablar de instancias reservadas, a invitarlos a que se registren a las siguientes webinars que vamos a estar dando. Léase la semana que viene, vamos a hablar específicamente de cost management y de cómo revisar y armar presupuestos y alertas de consumos en Azure. Esto es súper nuevo y va a ser muy, muy interesante para que puedan asociarse. Entonces, como pueden ver, en gran parte, si bien este slide podría ser de un inicio para cualquiera de las dos charlas, hoy vamos a estar hablando más que nada para ver cómo podemos sacar provecho a las instancias reservadas. Y para entender qué es una instancia reservada, primero tenemos que entender que Azure tiene varias regiones disponibles. Estas regiones son donde se encuentran básicamente los data centers de Azure. ¿Sí? Hoy, al día de hoy hay más de 56 regiones. Probablemente si esto después lo vean como grabación y buscan Azure Regions o se van a buscar las regiones de Azure, van a encontrar que cada vez hay más. Y dentro de cada una de estas regiones están los data centers que componen después la gran mayoría de los servicios de Azure. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener de importancia respecto a este mapa que estamos viendo? Lo que vamos a ver a continuación de instancias reservadas, de la posibilidad de reservar justamente cierto cómputo, cierto almacenamiento, ciertas bases de datos, no va a tener el mismo precio y disponibilidad en todas las regiones. Entonces va a ser súper importante cuando veamos ahora en unos minutos un demo de cómo podemos trabajar esto operativamente, que dependiendo de la región que elijamos en Azure, va a ser la disponibilidad de, en este caso, la infraestructura y también la instancia o el crédito de instancias reservadas que nos va a dar Azure en ese momento. Entonces es importante que esto siempre quede claro para cuando uno vaya a hacer la decisión o la arquitectura, bueno, cuál es, en cierta forma, la región más costo eficiente para uno o para otro cálculo, ¿sí? Continuando un poco con la teoría, entonces, estas son las instancias reservadas que hoy tiene Microsoft para ofrecernos, ¿sí? Y antes de continuar, solamente un pequeño anuncio. Si tienen preguntas, tienen consultas o algo que estoy comentando no queda claro en este momento, pueden hacer sus consultas, pueden hacer sus preguntas acá en el propio GoToWebinar y con Pablo y Harold vamos a ir contestándolas. Obviamente las que no podamos contestar ahora porque requieren de una investigación un poco más avanzada, vamos a estar tomándolo y vamos a estar obviamente contestando por correo. Volviendo entonces al tema, Microsoft inició todo su camino de instancias reservadas con máquinas virtuales, lo que están viendo arriba a la izquierda. Bien, pero desde hace ya algún tiempo las instancias reservadas empezaron a extenderse a distintos tipos de servicios. Los dos que hoy vamos a estar trabajando, o por lo menos tres, si nos da un poquito el tiempo, va a ser lo que serían las virtual machines, ¿sí? Ya sean con Windows o con Linux. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de instancias reservadas para Azure Storage, almacenamiento, en este caso sería los discos de las máquinas virtuales. Y vamos a tocar un poco también la parte de Azure SQL Database. Esto es SQL como servicio, ¿sí? Como el PaaS, la plataforma que podrían estar encontrando hoy en nube. Obviamente también hay Azure Cosmos DB, hay Azure Synapse, hay muchísimas más variedades de cada uno de estos elementos,
y probablemente en un futuro próximo Microsoft siga expandiendo. Pero por ahora vamos a tocar los que más probablemente hagan sentido a la audiencia que tenemos hoy. Máquinas virtuales, almacenamiento y SQL, ¿sí? Sobre esto, como pueden ver, hay un cierto número que les dice el porcentaje de ahorro o hasta cuánto porcentaje de ahorro pueden tener. Y como les dije recién, muchas veces eso va asociado al tipo de máquina o al tipo de base de datos o a la región donde se encuentra, ¿sí? Entonces, hay que tener cierto cuidado para saber cuáles son las reglas del juego. Y si bien hay mucha información que pueden leer, bien, lo que he hecho acá en estos dos próximos slides es hacerles un mini resumen de lo que me parece que es lo más importante, ¿sí? Y si queda alguna pregunta sobre esto, lo volvemos a tocar. Primero que nada, las instancias reservadas se pueden reservar, como lo dice la palabra, a 1 o a 3 años, ¿sí? Esto es importantísimo porque cuando uno elige el tamaño de la reserva, después se tiene que quedar con ese tamaño de reserva. Pueden pasar de 1 a 3 años, sí, ya lo vamos a ver, pero no hay por 5 o 6 meses, no hay por 1 año y medio, no, es 1 o 3 años, ¿sí? Segundo ítem, ¿se pueden cancelar las reservas? La respuesta es sí. La única cuestión a tener en cuenta es que sí, puedo cancelar una reserva, me devolverían los meses que restan, pero hay una tarifa de terminación del 12%. Entonces, ejemplo, si yo pongo una reserva de 1 año, 12 meses, y a los 8 meses digo, esta reserva no va más, bueno, me devuelven en crédito los 4 meses restantes menos un 12% de esos 4 meses. Así de simple es la cuenta que hay que hacer, ¿sí? Punto número 3. ¿Qué pasa si hice una reserva de una máquina, pero después a los 2 días o a la semana o al mes se necesita una máquina más grande? ¿Puedo hacer cambios? La respuesta es sí. Se puede cambiar la propiedad de cualquier reserva, como el tamaño, la región, la cantidad y el plazo, siempre y cuando el total de la nueva reserva, o sea, de la compra, sea mayor o igual al que ya tienen adquirido. Entonces, en pocas palabras, uno puede irse a una máquina más grande, a una reserva mucho más grande de una familia superior, ¿sí? Pero si uno, o sea, sin ningún costo, o sea, directamente haciendo el upgrade, obviamente pagando lo que en ese caso la reserva indicaría, pero si al revés yo lo quiero hacer, si me quiero ir a una máquina más pequeña, ahí ya tendría que cancelar la reserva actual, tendría el fee de terminación del 12% y debería dar de alta la reserva nueva, ¿no? Entonces, muy importante acá un concepto que es, ¿puedo yo arrancar en pago por uso? O sea, como normalmente lo hago, que me cobre por hora Azure y después pasarme una reserva. La respuesta es sí, y es una de las mejores prácticas que les podemos recomendar acá. Es decir, como uno por ahí no conoce específicamente la estacionalidad del negocio del cliente, entonces yo lo que recomiendo es, bueno, a ver, arrancar las primeras semanas, el primero o el segundo mes, hasta que realmente tengas una estabilidad en tu negocio, y una vez que ya estés bien, listo, pone la reserva, aplica la reserva y obviamente obtener el descuento que esa reserva traiga. Punto número 3. Puedo devolver las reservas de varios tipos, como ya lo estuvimos trabajando antes. O sea, puedo hacer ya una devolución de reserva, tenga o no tenga ese fee del 12%, dependiendo de si es mayor o no la compra. Lo que no se puede hacer es devolver una reserva y, por ejemplo, de los 12 meses que hablábamos recién, esos 4 meses que me quedaban, que me los van a devolver en crédito, no se los puedo adicionar a otro tipo de reserva. O sea, no puedo devolver una reserva de máquina virtual para adquirir una reserva de SQL y me tomen esos meses de crédito que me habían sobrado de la primera. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta, ¿sí? Si yo devuelvo una reserva, esos créditos que me quedan lo puedo utilizar en otra reserva, pero del mismo tipo, ¿sí? Y este último ítem es interesante porque por ahí a nivel de arquitectura se le pasa a la gente y no lo tienen muy en cuenta. Empiezo por el final. Vean que dice ahí, por ejemplo, una F1 o una F1S. El concepto es el siguiente. Ya dijimos que podemos cambiar reservas, bien, y las podemos cambiar por el mismo tipo, o sea que de una máquina virtual a una máquina virtual lo podemos hacer, pero si nos equivocamos y ponemos una reserva de una máquina que no permite discos de estado sólido, bien, Azure nos deja hacer ese cambio, o sea, irnos a una reserva que sí lo permite, sin ningún costo asociado. Eso es lo que implica en este caso el ejemplo F1 a F1S. Todas las máquinas que vean en la calculadora de Azure o que vean en el portal de Azure que tiene la S al final, significa que soporta discos de estado sólido, el SSD, bien, SSD Premium, por ejemplo.
Entonces, si tengo una máquina que no lo soporta, pero ahora necesito que lo soporte y lo tenía en una reserva, ¿puedo hacer el cambio? La respuesta es sí. ¿Hasta acá hay alguna duda? Vemos si han levantado algo en particular. ¿No? ¿Estamos bien? Perfecto. Seguimos al siguiente slide. Acá es donde se puede volver un poquito más complejo y donde realmente entregamos mucho valor como dentro de lo que vendría a ser nuestro expertise en licenciamiento, el hecho de, además de poder reservar una máquina, además de poder reservar una base de datos, bien, se puede aprovechar lo que se llama la ventaja de uso híbrido, ¿sí? La ventaja de uso híbrido de Azure lo que dice es que si tenemos licencias de Windows Server, bien, con software assurance y también de SQL, perdón, podemos hacer lo que se llama license mobility o movilidad de licencias y traer esas licencias a la nube. Entonces, lo que dice la ventaja de uso híbrido es que yo podría simplemente adquirir una reserva o una máquina en pago por uso en Azure solamente de la infraestructura y las licencias traerlas por afuera. Bien, el bring your own license, como podrían encontrar en algunas plantillas. Esto es muy importante porque ahora el ejercicio que vamos a hacer, vamos a ver cómo cambian o cómo difieren en cierta forma los precios. Y por ahí es mucho más asequible adquirir una instancia de Azure como infraestructura y poner la licencia por afuera. Recuerden que en este caso tenemos a disposición en Licencias Online un programa que se llama CSP Suscripción, ¿sí? Y CSP Suscripción permite adquirir licencias de Windows Server y de SQL a 1 y 3 años. Entonces ahora se están dando cuenta de cómo podemos mapear CSP Suscripción 1 a 3 años a instancias reservadas 1 a 3 años. Entonces ahí uno puede empezar a hacer el análisis y el cálculo de si le conviene tener las licencias que te las cobre Azure o querés tener las licencias desde afuera, ¿sí? Todas esas combinaciones se pueden hacer. Es más, muchas veces el análisis que nosotros les ayudamos a hacer desde Licencias Online es ver cuál es la forma más coste eficiente de llevarlo a cabo. Entonces, simplemente para que vean que el uso híbrido se puede utilizar en CSP, la respuesta es sí, y lo pueden aprovechar hoy con cualquier cliente o nuevo o existente que tengan. Hay que hacer el análisis nomás, ¿sí? Siguiente ítem. Para Managed Disks, solo están disponibles las versiones SSD Premium mayores o iguales a 1 tera. Esto es importantísimo porque, como les comenté hace un ratito, Microsoft empezó con máquinas virtuales en instancias reservadas y ahora extendió a SQL como servicio y extendió a Managed Disk, extendió a justamente almacenamiento. Pero bueno, el almacenamiento todavía tiene ciertas limitaciones y Microsoft solamente deja reservar bien almacenamiento de Managed Disk, en este caso son los discos de máquinas virtuales, que sean SSD Premium mayores o iguales a 1 tera. Ya les voy a mostrar en la web cómo aparece para que lo puedan comprobar, ¿sí? Y finalmente, esto también es una limitación para Azure SQL Database, por ser también relativamente nuevo. Si quieren reservar, solamente pueden reservar bases de datos que estén en Virtual Core y no por DTUs, ¿sí? Por ahí si todavía no entienden qué es un DTU o como Virtual Core, vamos a tener webinars específicamente diseñadas para enseñarles y mostrarles cómo se estiman bases de datos, cómo se estiman máquinas virtuales, y esto va a hacerles un poco más de sentido cuando lo puedan complementar con esas webinars, ¿sí? Pero por ahora, eso es lo que quería mostrarles de teoría, ¿sí? Y ahora me gustaría pasar un poquito más a la práctica, ¿sí? A lo operativo. Supongamos que todo lo que yo les comenté dicen, bueno, está perfecto, empecemos a hacer alguna práctica, revisemos pricing, veamos cuánto empiezo a ahorrar, ¿sí? Supongamos que todo eso tiene sentido y ya sabemos qué reserva vamos a entregarle a cada máquina de nuestros clientes, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos desde Licencias Online para poder llevar esto a cabo? Lo que están viendo acá en pantalla son los datos necesarios que necesitan ustedes entregarnos a nosotros para que les podamos agregar la reserva a una máquina virtual existente o nueva, ¿sí? Como pueden ver, tipo de pago, ¿cómo quieren que sea? ¿Mensual o anual? Y esto es hiper importante. Uno pensaría que porque las instancias reservadas se compran, se alquilan o se adquieren, mejor dicho, a 1 o a 3 años, uno tendría que ser el one shot de eso. Y la respuesta es, bueno, antes era así, ahora no. Ahora ustedes pueden elegir si quieren directamente pagar el one shot de los 12 meses o de los 36 meses en un solo pago, o lo quieren hacer mensual, que tiene mucho más sentido para poder
también pagar el resto de los elementos que se cobran en Azure, todo de forma mensualizada. Vamos a hacer el ejercicio, no se preocupen para que lo vean mejor. Pero esto es interesante porque antes no se podía mensual, ahora sí se puede. Y es lo que nosotros recomendamos. Recomendamos que las instancias reservadas se paguen de forma mensual. Después necesitamos saber la cantidad de años a reservar, 1 o 3. Muy importante, la región donde está la VM actualmente, si está en el este de Estados Unidos, si está en el sur de Brasil, este de Europa, no importa, tenemos que saber, porque ya vamos a ver que depende de la región, es el precio de la instancia. Y después necesitamos saber la familia de la máquina virtual, si es una serie D, serie E, serie F, en qué versión básicamente están esas máquinas que se van a reservar, y la cantidad de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, si yo tengo ahora 5 máquinas versión DB2 y tengo 3 máquinas versión E4S que quiero reservar a 1 año o a 3 años, eso es lo que nos tienen que enviar básicamente por correo. Se lo pueden enviar a su Product Manager, al preventa, a operaciones. Básicamente nosotros vamos a redirigir eso para que se pueda justamente asociar correctamente a una orden de compra y poder operativamente dar de alta, ¿sí? Entonces, súper sencillo, esos son los datos necesarios que nosotros necesitamos, o cada vez que nos piden una reserva y no nos envíen esto, es lo que les vamos a hacer completar. ¿Bien? Ok. Ahora sí, pasemos un poco a hacer algunas demos y vamos a sacarle un poco el jugo a las instancias reservadas, porque hasta ahora es teórico, todo esto se puede leer, es información pública, pero empecemos a ver cuáles son los detalles, ¿sí? Primero que nada, ¿dónde veo los precios de las instancias reservadas? Todo eso se ve en la calculadora de Azure. Recuerden que es una calculadora pública y tienen acceso, ¿sí? Y dentro de cada uno de los ítems que les comenté, máquinas virtuales, base de datos como servicio, manage storage, en este caso manage disk, van a ver dentro de las opciones de facturación si tiene o no reserva y cuánto de ahorro tiene asociado. Bien, como pueden ver en imagen, esta máquina en particular, ya vamos a ver cuál es, tiene un ahorro del 21% para 1 año de reserva y 31% para 3, ¿sí? Entonces, vamos aquí a compartir escritorio y me avisan si me están viendo y vamos a entrar específicamente a la calculadora. ¿Me confirman, chicos, si ya se ve escritorio? Perfecto, perfecto. Listo. Vamos a hacer entonces, antes de eso, si hay alguna duda, la podemos ir revisando mientras tanto. Ok. Bueno, empecemos entonces con un escenario bastante clásico, ¿sí? Hoy un cliente actual que está utilizando Azure, ¿sí? Y ya tiene una determinada cantidad de máquinas virtuales. Lo que ustedes deberían hacer, probablemente, si hicieron el trabajo de estimar la máquina virtual, o si no hicieron el trabajo básicamente estimarlo en la calculadora, lo que pueden hacer es ordenar esto bien a modo de ver cuáles son los ítems que responden a esa máquina. Simplemente, yo lo voy a hacer rápido ahora, pero hay un webinar que ya está en el canal de YouTube de Licencias Online que habla de cómo estimar máquinas virtuales. Si ven eso, se les va a resolver un poco de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora. Pero vamos a hacer referencia solo a las instancias reservadas. Entonces, para estimar una máquina virtual en Azure, ¿qué necesito hoy? Necesito mínimamente el ítem de máquina virtual, necesito el ítem de, en este caso, la cuenta de almacenamiento, que es donde va a estar el disco, necesito en la parte de redes una dirección IP y necesito el ítem de ancho de banda, ¿bien? Eso es lo mínimo y necesario que necesito para poder estimar hoy una máquina virtual, ¿sí? Después recuerden, en el webinar que les comenté está más explicado. Ahora bien, sobre cada uno de estos elementos, que podemos ver que en este caso lo pone por defecto la calculadora, acá ven los 4 elementos, tenemos un subtotal, ¿sí? Este es el subtotal de lo que viene por defecto en la máquina. Y las máquinas virtuales, como pueden ver, siempre exigen una región, un sistema operativo, un nivel de instancia, la familia, y aquí debajo estamos viendo bien las opciones de facturación, si es pago por uso o si es a 1 o 3 años de reserva. Entonces hagamos un pequeño ejercicio, vamos a estimar esta máquina, bien, no importa cuál sea el escenario por atrás, pero supongamos que la máquina está en el este de Estados Unidos, tiene un sistema operativo Windows, necesita 2 core y 8 GB de RAM, ¿sí? Todas estas son cosas que ustedes le preguntarían a su cliente o es lo que ustedes ya deberían saber si lo fueran a usar internamente. Y vamos a dejarlo por ahora en pago por uso, hoy como normalmente lo tenemos.
Vamos a poner aquí 744 horas, que sería un mes de 31 días, ¿sí? Entonces acá podemos ver ya cuál es el costo de esta instancia si la estamos pagando en pago por uso, hora por hora, ¿sí? No voy a utilizar el Manage Disk que viene aquí, lo voy a dejar en 0, porque quiero que quede en 0 justamente, porque este costo lo voy a poner en la cuenta de almacenamiento. Aquí en la cuenta voy a buscar el ítem de Manage Disk, le voy a poner el tipo de disco, bien, si es HDD, SSD, SSD Premium, le voy a poner el tamaño del disco, ¿sí? Y después sobre eso voy a poder, en pocas palabras, estimar el costo. Bien, y vamos a volver ahora acá en Manage Disk, vamos a dejarlos así como está por el momento, ¿sí? Me voy a ir a la dirección IP, necesito mínimamente una dirección IP para poder conectarme vía remoto, 744 horas también, porque quiero que esté encendida todo el mes, o disponible todo el mes. Y finalmente ancho de banda, en la misma región todo, y vamos a ponerle, por ejemplo, 50 gigas, por poner un ejemplo. Entonces, vamos a, en este caso, minimizar acá en la calculadora y vemos cuánto nos queda el subtotal, ¿bien? Entonces, hoy, una máquina virtual pago por uso de 2 core, 8 GB de RAM, todo en el este de Estados Unidos, ¿sí? Con un disco de almacenamiento, y vamos a ponerle simplemente acá 1 tera, ¿sí? Para que tengamos una opción de un disco bastante grande, por poner un ejemplo. De un disco de 1 tera con una dirección IP y ancho de banda de 50 gigas, que sería la 50 gigas de descarga por mes, estamos hablando de más o menos unos $187, ¿sí? Entonces, como normalmente lo haría en la calculadora, yo a esto le puedo poner un nombre, le vamos a poner demo instancia reservada pay as you go, ¿sí? Para que esto quede guardadito, ¿sí? Y lo voy a exportar, ¿sí? Voy a exportar y voy a abrir el Excel para que veamos justamente cómo se ve esto. Este es el típico exportado de una máquina virtual que hicimos el cálculo en la calculadora, ¿sí? Esto es lo que se ve, ¿bien? Los 187, que son exactamente los mismos que estamos viendo acá en pantalla. Hasta acá me siguen, no hay nada nuevo, no hay nada raro, es una máquina en Pay as you go, o sea, pago por uso. ¿Qué es lo que pasa ahora si queremos hacer una instancia reservada de esta máquina? ¿Qué de todos estos ítems deberíamos cambiar? Claramente, en esta opción, en este escenario, tenemos dos ítems que podemos reservar. Podemos reservar la máquina virtual como tal y podemos reservar también el disco que está en la cuenta de almacenamiento, ¿sí? Entonces, algo importante que yo les dije para ir de atrás para adelante un poco es cuál es el escenario en el cual hoy un disco, un managed disk, se puede reservar. ¿Qué condición debe cumplir? Habíamos puesto dos condiciones para que el managed disk se pueda reservar. Primero, tiene que ser un disco SSD Premium, ¿sí? Pueden ver que yo aquí lo puse como HDD y en ningún lugar me muestra dónde tengo reserva. No tengo en ningún lugar el ítem. Entonces, lo primero que tiene que ser es un SSD Premium. Y vean que cuando lo cambio a SSD Premium, me aparece ya la opción de reservar el almacenamiento. Pero, ¿qué es lo que sucede? Vean que dice, la opción de 1 año de reserva no está disponible para esta instancia. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con la segunda condición, que la segunda condición es que mínimo tiene que tener 1 tera de almacenamiento el disco, y aquí tiene 32. Entonces, si yo pongo ahora sí 1 tera, vean que ahora sí se habilita el año de reserva, y tiene aproximadamente al día de hoy, en el este de Estados Unidos, un 5% de descuento. Puede que no sea mucho, puede que no les haga una gran diferencial, pero imagínense que si hay varios discos de varias máquinas, bueno, 5% por acá, 5% por allá, pueden ser unos cuantos dólares que se están ahorrando. El tema es que hoy por hoy, bien, esas son las dos limitaciones que hay que tener en cuenta o necesidades para ver si el cliente o ustedes lo cumplen, que sea un SSD Premium y que mínimamente tenga 1 tera de espacio, ¿sí? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta respecto a la cuenta de almacenamiento. Bien, nosotros habíamos estimado un disco HDD y ahora estamos estimando un disco de estado premium. Obviamente el disco de estado premium sale mucho más caro porque tiene otro nivel de performance, otro nivel de CLA. Podemos hablar todo un rato largo sobre esto, lo vamos a hacer en un webinar que siga, pero es para que vean cuál es el tipo de disco que se puede estimar, ¿sí? Entonces eso lo dejamos como está, vamos a volver para dejarlo como estaba previamente. Habíamos dicho que era
un disco S30, o sea que es acá un disco de 1024 pero en HD, lo vamos a dejar como estaba. Y el segundo ítem, que es el más importante hoy por hoy, es la máquina virtual. Bien, y en la máquina virtual podemos ver que tenemos una serie D2, D3. ¿Recuerdan lo que yo les había dicho de la S en uno de los ítems? Si yo hoy reservo una serie D2, esta serie D2 es muy probable que no admita disco de estado sólido porque no tiene la S acá en la familia. Entonces, si yo hice una reserva y después digo, no, pero necesitaba la D2S B3, ¿puedo hacer el cambio? La respuesta es sí. Así que la diferencia entre que tenga S o no es simplemente si admite los discos de estado sólido. El precio es exactamente igual, así que es para que se queden tranquilos que no por usar disco de estado sólido la máquina va a salir más cara. Lo único que cambia el precio es el disco, no la máquina. ¿Sí? Entonces, volviendo aquí a nuestra máquina de referencial, podemos ver que tenemos la máquina en pago por uso, 744 horas, tiene un costo de aproximadamente unos $140 según lo que vemos al día de hoy, ¿sí? En el este de Estados Unidos. Si ahora yo me muevo a un año de reserva, bien, deberíamos tener aproximadamente un 21% de descuento. Pueden ver que desaparecen las horas, porque ya no tiene sentido, estoy reservando por un año, eso quiere decir que la máquina esté encendida o esté apagada, la estoy pagando igual, o sea, estoy pagando todo el año entero, pero tengo un 21% de descuento. Y si hago a 3 años de reserva, tengo un 31%, y pueden ver cómo va cambiando el precio, bien, de la infraestructura, bien, acorde al número que yo pongo. Ahora, punto interesante para ver. Vean que en el este de Estados Unidos, para esta máquina, tengo un 21% de descuento a un año. Bien, si yo cambio la región, supongamos que la voy a cambiar al sur, y préstenle atención, recuerden, 21%. Si yo cambio ahora al sur de Brasil, acá, vean que ahora esta misma máquina, a un año de reserva, tiene 30%, ¿sí? Pero también tengan en cuenta que cambia el pricing de la máquina, o sea, no es que solamente me dan mayor descuento y digo, listo, me voy a la región que más barato me sale. Hay que hacer un balanceo, porque vean que esta máquina, vamos a volver para atrás y ponerla como estaba antes. En el este de Estados Unidos sale 0,149, pero en el sur de Brasil, se me perdió el sur de Brasil, arriba, ¿no? Acá. Sur de Brasil sale 0,176. Entonces está bien, me dan un poco más de ahorro en la reserva, pero me sale un poco más cara la máquina. Lo importante aquí es que cuando uno va revisando los ahorros de la reserva y los costos de la máquina, lo importante es revisar el precio final directamente. Entonces, esta misma máquina a un año de reserva en el sur de Brasil me sale 128 y esta misma máquina en el este de Estados Unidos, bien, me sale 108. Entonces está bien, tengo menos descuento en la instancia reservada, pero la máquina, al ser mucho más barata, mi precio final sigue siendo mucho más eficiente, costo eficiente en el este de Estados Unidos que en el sur de Brasil. Entonces, esto no siempre sucede en todos los casos, por eso es interesante ir haciendo este análisis e ir viendo, bueno, cierta máquina me conviene tenerla reservada, esta me conviene tenerla en tal data center, esta me conviene reservarla a un año o a 3 años. Bueno, ahí es donde se vuelve interesante el hecho de que uno no necesariamente entrega Azure como si viene por defecto en la cajita, sino que todo esto puede llevar un análisis justamente financiero y de eficiencia y de optimización para ver por qué estoy haciendo estos cambios. Bien, pero eso es lo que tiene que quedar en claro. Por cada máquina que yo elija, en cada región, voy a tener un tipo de descuento de acuerdo a si voy reservando 1 o 3 años. Bien, entonces vamos a dejarlo como estaba. Este Estados Unidos, vamos a reservar acá a un año. Acá lo que voy a hacer como buena práctica, voy a cambiar, en vez de Pay as you go, voy a poner reserva un año, ¿sí? Y le voy a dar guardar como, para que me guarde otra estimación, porque si le hubiera dado guardar aquí, me hubiera solapado la anterior, y yo quiero tener dos estimaciones distintas. Y voy a exportar este elemento para abrirlo y compararlo al anterior. Vamos a ver cómo lo vemos. Ahí está abriendo. Bien. Entonces, si ponemos uno junto al otro, lo hacemos rápido, pueden ver que en pago por uso tenemos esta misma máquina 187 y en reserva a un año baja a 156.
¿sí? Entonces, como les comenté, la única diferencia entre uno y otro es que la primera, al ser pago por uso, estamos pagando básicamente hora por hora de la máquina. Si la máquina la pago, ciertos elementos que tenemos acá no se van a cobrar. Y si esto es un negocio de un cliente que no sabemos si va a ser estacional, si va a estar por un mes, va a estar por unos días, unas horas, una prueba de concepto, sí, conviene siempre tenerlo en pago por uso. Ahora, cuando sabemos que es un proyecto que mínimamente va a tener duración de un año, ya directamente conviene irnos hacia una anualidad, porque vean que el anual total baja de 2.253 a 1.881. Y esto es precio de calculadora de Azure. No le estoy agregando impuestos todavía, no le estoy agregando márgenes de ganancia, no estoy haciendo nada. Esto es precio pay as you go, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya el hecho de comprometerse a un año y que se pueda pagar mensual es una gran ventaja para ir y decirle por ahí, si ustedes están usando Azure o aquellos clientes que están usando Azure actualmente, decir, te puedo convertir a una instancia reservada. Lo único que hay que tener en cuenta es el compromiso. Y como dije hace un rato antes, ¿qué pasa si yo me convertí a instancias reservadas y de un año y me quiero salir? ¿Lo puedo hacer y volver a Pay As You Go? La respuesta es sí, pero si te salís sobre los restantes meses vas a tener un 12% de fee de cancelación. Bien. Entonces, rápidamente podemos ver ahí cuál ya es la ventaja de reservar, ¿sí? De 187 baja a 156, casi unos $30, que al año deben ser más de casi unos $300, un poco más de justamente leeway, de ventaja. Ahora vamos a hacerlo un poquito más interesante. Uno de los ítems que yo les comenté es la posibilidad de utilizar lo que sería la ventaja de uso híbrido en Azure, ¿sí? Y la ventaja de uso híbrido en Azure lo que dice es que nosotros podemos simplemente pagarle a Microsoft la infraestructura, pero el costo de la licencia de Windows, bien, perdón, ahí lo taché, no lo quería tachar, el costo de la licencia de Windows lo podemos nosotros traer desde una licencia por afuera, ¿sí? Como pueden ver, tanto el pago por uso como la instancia reservada que hice yo ahora, lo único que estoy reservando es la máquina, pero también estoy reservando el sistema operativo que me lo está cobrando Azure. Esto lo puedo hacer sin ningún problema. Si quiero que Azure ya me traiga todo junto, es un dolor de cabeza menos para mí tener que revisar licencias por afuera, que por un año, que 3 años, que orden de compra, que sí, que no. Pero a veces, cuando se hace de esa manera, es decir, cuando se granulariza de forma que traemos la licencia desde afuera, tiende a haber un descuento mayor. Entonces, hagamos ese ejemplo. ¿Cómo estimaríamos esta misma máquina, bien, con la reserva y con la ventaja de uso híbrido? Y veamos cuánto nos estamos ahorrando ahí. ¿Cómo se hace eso en la calculadora? En este momento estamos parados acá en la máquina, tenemos el año de reserva asociado, ¿sí? Y pueden ver que hay un ítem que dice aquí, ahorre hasta un 40% de licencia de Windows Server si activa la ventaja de uso híbrido. Este botón. Entonces, si yo ahora activo aquí, pueden ver que bajó de 108, baja a 41,75. ¿Por qué? Porque lo que le estamos diciendo a la calculadora es, no me cobres la licencia de Windows Server porque yo la voy a poner por afuera. ¿Sí? Yo la voy a adquirir porque ya la tengo con Software Assurance o porque la voy a adquirir a 1 o a 3 años a través de Microsoft CSP suscripción. Bien, esas son las dos formas en las cuales podrían trabajar. Y tranquilamente pueden hacerle este pedido a nuestros equipos para que les pasemos la información y hagamos justamente esos análisis. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si yo digo, bueno, quiero el uso híbrido? Me baja, como pueden ver, de 108, baja a 41. En esencia, si yo le estoy quitando la licencia de un Windows Server, ¿qué es lo que queda por atrás en una máquina virtual? La máquina sigue funcionando, ¿no? Pero operativamente, Microsoft empieza a ver a esa máquina como si tuviera un Linux que no tiene licencia de sistema operativo. Entonces, para que vean el ejercicio es, si yo en vez de quitarle acá si en vez de agregarle el uso híbrido, que pueden ver queda en 41,75, se lo quito y ahora en vez de Windows elijo Linux, el número que voy a ver, y vamos a ponerle acá a un año, se me fue a 3 años, y esto era la T2 aquí, pueden ver de nuevo 41,75. Entonces es exactamente lo mismo dejar Linux acá que poner Windows
y activar el uso híbrido. Bien, porque de cualquiera de las dos formas le estoy diciendo a Microsoft, no tengo licencia, no tengo la licencia de Windows para que me la cobres ahí, la voy a traer por afuera. Entonces, a nivel de estimación, para que no se confundan y lo hagan de forma escalonada, bien, lo que pueden hacer es directamente dejarlo en Windows acá y activarle el uso híbrido. Entonces, ya con el uso híbrido vamos a hacer lo mismo que hice para la versión anterior. En vez de ponerle solamente reserva de un año, vamos a poner acá uso híbrido, ¿sí? Entonces, le voy a dar acá guardar como y lo voy a exportar y lo vamos a abrir. Entonces se estarán dando cuenta que hay básicamente de cada estimación de máquina virtual que tenemos o que ya han hecho o que pueden hacer 3 variedades como mínimo. La de pago por uso, bien, la de instancias reservada a 1 año, pueden hacer la de instancia reservada a 3 años y pueden agarrar la de 1 año o de 3 años y además ponerle uso híbrido. Entonces, acá podemos ver todas las combinaciones que se pueden hacer para ver cómo poder ahorrar costos, bien, y empezar a justamente ser más competitivos y que sea de una barrera de entrada completamente distinta a la que ya conocían. Entonces, como pueden ver, de 1 año, de 156,81 mensual, es decir, el compromiso, a lo mismo, un compromiso anual, porque sigue siendo 1 año de reserva, pero esta vez con el uso híbrido me baja a, en este caso, esta máquina, casi unos $90 por mes, con un total anual de unos $1.100, por así decirlo, $1.075, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo se completa esta cotización? Bueno, aquí habría que poner costo, vamos a poner acá, perdón, Enable Editing, porque claro, yo acá solamente estoy mostrando lo que me cobraría Azure, pero todavía la licencia a Microsoft le tengo que demostrar que la tengo adquirida. Entonces, si lo fuéramos a hacer a través de Azure CSP suscripción, aquí pondríamos licencia Windows Server CSP suscripción, y aquí, por ejemplo, le pondríamos el costo de la licencia. Bien, este costo de la licencia se las va a dar el Product Manager del país desde el cual nos estén viendo, así que le tendrían que pedir el costo de la licencia de Windows Server, y eso es lo que trasladarían después como un empaquetado al cliente, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, todas estas son combinaciones que se pueden trabajar. Una de las conclusiones a las cuales hemos llegado desde Licencias Online es que si yo trabajo la licencia por afuera, puedo llegar a tener un descuento, aunque sea de un 1 o un 2%, pero tengo un descuento que si yo trabajara la licencia directamente dentro de Azure. Entonces, muy interesante poder llegar a este tercer escenario donde le ofrecemos no solamente la instancia reservada, sino que le ofrecemos la ventaja de uso híbrido, bien, que va a tener todo el sentido del mundo porque va a ser 1 año o 3 años, o sea que ya se le puede empaquetar todo junto y operativamente no hay ningún cambio en Azure, sino simplemente es la forma en la cual se factura por el licenciamiento. Entonces, esto es básicamente hacer un ejercicio ya de instancias reservadas. Esto lo hicimos a 1 año, lo hice con una máquina virtual. Obviamente en este caso no le apliqué instancia reservada al disco, porque en este caso esta estimación la dejé con HDD, pero si justo en el caso de determinado situación dice no, tiene que ser un disco premium mayor o igual a 1 tera, le podrían aplicar la instancia reservada, bien, y sacarle al menos un 5% al almacenamiento como extra, ¿sí? Entonces, hasta este punto, quiero saber si hay alguna consulta o hay alguna pregunta. ¿Algo, Pablo, que hayamos encontrado ahí en el chat? No, hay una pregunta donde dice, al finalizar el año de reserva, ¿se renueva automáticamente o hay que hacer un procedimiento para renovar? Bien, la reserva se renueva automáticamente, así que eso es importante tenerlo ahí, que si la reserva no se quiere renovar, enviar al menos, lo ideal sería con unos 15 o 20 días de anticipación para que nuestro equipo de operaciones pueda ya agendar la baja de esas reservas, ¿sí? Si no, esto se vuelve a renovar automáticamente. Bien, hagamos otro ejercicio. Hasta ahora este que hicimos fue bastante sencillo, o sea que hoy cualquier máquina virtual que hoy estén estimando como un pago por uso, pueden ver que le pueden bajar bastante el pricing si hacen la reserva, bien, para 1 o 3 años, dependiendo de lo que necesiten. Un ejercicio que tiende a suceder es el siguiente.
¿Qué es lo que pasa cuando, como yo les había comentado, no solamente tengo una máquina con Windows Server, sino también tengo una máquina con SQL, ¿sí? ¿Puedo hacer todo esto y también hacerlo con SQL Server? La respuesta es sí. ¿Cómo hacemos eso? Si hay algún escenario donde, y vamos a abrir acá una nueva pestañita, donde hay un escenario donde tengan SQL como servicio, bien, lo que deberíamos buscar acá para un escenario mínimo de estimación de SQL, podemos buscar aquí SQL, elegimos el ítem de database, ¿sí? Otro ítem que necesitamos obviamente para SQL sería el ancho de banda, porque recuerden que esto va a seguir consumiendo ancho de banda de descarga, por lo cual debería estar en la estimación. Pero el ítem que a nosotros nos interesa es ver aquí en la calculadora que hoy las bases de datos SQL se pueden adquirir a través de dos modelos, de núcleo virtual o de DTU. Sin irme demasiado, y esto está explicado después en otro webinar, el DTU es como un algoritmo interno de Microsoft que mezcla performance, cantidad de cores, almacenamiento, un montón de cosas para entregarles como un espacio compartido. Mientras que el núcleo virtual les da un core, bien, básicamente dedicado a esa base de datos. Esto lo que cambia básicamente es el precio, porque imagínense que un core dedicado no es lo mismo que un espacio compartido. Entonces, siempre y cuando la base de datos esté en core o en núcleo virtual, si lo están viendo en español, van a poder ver que se habilita en la calculadora lo mismo que estábamos viendo para máquinas virtuales, pero esta vez para bases de datos. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la región de el que esté en core virtual y también, obviamente, el tipo de generación y la cantidad de virtual core que necesitan, es el ahorro que van a ver. ¿Sí? Hasta ahí no hay ninguna otra vuelta que darle. Hoy en día muchos de ustedes probablemente lo están haciendo en pago por uso y hay muchísimos escenarios en Azure sobre los cuales generalmente los escenarios que tienen SQL tienden a ser de mínimo un año. Esto es una tendencia, no estoy diciendo que sea igual en todos lados, pero pueden ver que ya el pricing, por ejemplo, de lo más pequeño que podemos encontrar en SQL como servicio de un core, bien, en pago por uso está en aproximadamente unos, si lo ponemos acá en 744, unos $375.25 en pago por uso el mes. Si me voy a un año de reserva, puedo bajarlo a 290. Entonces ya tengo casi unos 75, 80 dólares por mes de ventaja sobre el pago por uso, ¿sí? Y esto operativamente no cambió nada, lo único es, me estoy comprometiendo a pagar anual, lo puedo hacer en un one shot o lo puedo hacer mes a mes, y ya con eso estoy ahorrando bastante dinero, ¿sí? Entonces, el mismo ejercicio que hice con las máquinas virtuales es exactamente el mismo ejercicio que pueden hacer con SQL. Y en este caso, si SQL ya también tienen la licencia de uso híbrido, pueden asignarla a esa licencia para justamente ahorrar aún más. No en base de datos como plataforma, porque eso ya lo adquiere, lo agrega Azure como tal, pero sí en un escenario de máquinas virtuales. Porque recuerden que la máquina virtual, en esencia, también le podemos poner SQL, ¿sí? Sea Enterprise o sea estándar. Esto nos va a permitir que si le agregamos el uso híbrido, esa licencia la podemos traer por afuera y también pueden llegar a tener ciertas ventajas a nivel de dinero. Lo que hemos encontrado haciendo pruebas, y después lo podemos hacer con cada uno de los escenarios que ustedes tengan, es que hay mucha ventaja, hay mucho ahorro con Windows Server, no hay tanto ahorro con SQL. Así que si tienen escenarios que tengan SQL, pueden dejar que Azure les cobre la licencia porque casi que no hay demasiado ahorro. En cambio, si es solamente con Windows, ahí sí recomiendo poner la licencia por afuera con CSP suscripción, por ejemplo, porque ahí sí van a tener un buen ahorro. Tiende a ser bastante sustancial. Obviamente depende de los factores que estuvimos hablando recién. ¿Sí? Bueno, para ir completando entonces este webinar y que sea simplemente un puntapié inicial para que podamos hacer más reuniones y podamos revisar casos y armar casos nuevos con ustedes, solamente les dejo un tip de licenciamiento, porque esto es importante. Quienes saben de licenciamiento SPLA o vienen licenciando Windows Server, por ejemplo, saben que para hoy un server físico, ¿cómo se licencia
Windows Server. Windows Server se licencia cuando es físico o es on-premise. Se necesitan licenciar todos los cores físicos de ese servidor y hay un mínimo de 16 cores que se deben licenciar. Un mínimo, ¿sí? Esto, como pueden ver en Azure, yo lo que estoy poniendo es una máquina virtual que tiene 2 cores. Entonces, ¿sería correcto que tenga que, cuando pida en el tercer caso que estuvimos viendo el costo de las licencias, tener que pedir 16? La respuesta es no. En Azure, cuando se utiliza el uso híbrido, el mínimo no es 16, el mínimo es 8, ¿sí? Entonces esto es muy bueno porque si hoy estoy poniendo una máquina virtual con uso híbrido y con reserva y solamente tiene 2 cores la máquina o tiene hasta 8 cores, no hace falta que licencie 16, no hace falta que compre una licencia de Windows Server, un pack de 16. Puedo comprar un pack de 8 y con eso ya estoy ok. Para darle el doble clic y que vean que esto no lo estoy inventando, acá hay un artículo de licensing de Windows Server 2019. Esto si quieren se los podemos pasar, si no búsquenlo, está disponible también, donde cuando habla acá del Azure Hybrid Benefit, ¿sí? Acá lo dice. 8 core licenses must be assigned to a virtual machine with 8 cores or less, ¿sí? Obviamente, si la máquina tiene 10 cores, hay que volver a relicenciar 8 más y ahí sí tendría que poner 16. Pero esto es una regla para Hybrid Benefit. Entonces, llevándolo a nuestra práctica, si nos vamos a nuestro escenario, hoy en este escenario tenemos una máquina con 2 cores, ¿sí? Entonces, ¿qué le tengo que pedir yo a la persona de ventas de licencias online? Por favor, pasame el costo de Windows Server para un pack de 8, porque 8 es el mínimo, ¿sí? En cambio, si aquí tuviera 4 máquinas o 5 máquinas, supongamos, tendría 10 cores, 5 por 2, 10 cores. Entonces ya una sola licencia de 8 no me serviría, tendría que tener 2 licencias para tener 16 cores bien licenciados, ¿sí? Entonces, eso es importante justamente para que sepan, obviamente esto los vamos a ayudar, pero es el ejercicio de licenciamiento para que aprendan a hacerlo, ¿sí? Esto es súper recomendado para que lo lean, para que entiendan cuántas licencias se necesitan, si es que se tiene con el software assurance, si se quiere hacer license mobility, o si se quiere hacer de esta manera para tener ahorros mayores. Bueno, ¿qué es lo que tengo que pedir para estar correctamente licenciado? Lo que sí les puedo comentar es que, como les dije que para Windows Server son 8 cores mínimo, para SQL son 4, ¿sí? Entonces, si esta máquina, por ejemplo, que fuera a tener no solamente Windows Server, sino fuera a tener SQL, o sea, yo le voy a instalar un SQL por afuera, no solamente necesitaría la licencia de Windows Server, necesitaría la de SQL también, aquí. Entonces, para pedirle justamente a la persona, al Product Manager o al de venta. Y lo que estuvimos viendo acá, esta máquina solamente tiene 2 cores, entonces necesito, para Windows Server necesito 8 cores y para SQL necesito 4 cores, ¿sí? Entonces, estos precios de las packs de licencias se los pueden pasar. Eso va a depender obviamente de en qué momento, o sea, en el momento que estén viendo esta grabación hay que ver el costo que tienen estos packs de licencias, pero así es como se utilizan. Y en estos últimos 3 minutos, antes de terminar, esto por ahí les va a parecer interesante verlo. Acá es donde ya nosotros, tanto Harold como Pablo como yo, técnicamente les vamos a ayudar a que lo tengan en cuenta. ¿Qué sucede si hoy ya tengo mi cliente que está trabajando con Azure en pago por uso? Ya saqué la cuenta, me sale súper bien, lo quiero llevar a instancia reservada, me parece súper bien el costo, le voy a poner yo la licencia por afuera de uso híbrido. Bueno, ¿cómo configuro eso en Azure? Porque hoy Azure me está cobrando la licencia del Windows Server. ¿Qué pasa si yo digo, no, a partir de ahora yo voy a comprarla anual y ya no quiero que Azure más, me la cobre, me siga cobrando, no quiero tener un doble cobro? Entonces, operativamente lo que hay que hacer es entrar en la máquina virtual y en la máquina virtual hay que ir a la zona de configuración. Esto sería lo mismo para SQL, ¿sí? Y pueden ver que aquí está el ítem de ventaja híbrida de Azure. Entonces, como esto está en no, quiere decir que Azure en este momento me está cobrando tanto la máquina como el sistema operativo. Si yo le digo que sí, bien, y le digo confirmo que dispongo una licencia, y le doy guardar, en este momento automáticamente, sin ningún corte de servicio, sin nada raro,
Azure me va a empezar a cobrar solamente por la infraestructura y no por la licencia. Entonces, como pueden ver acá, en ningún momento Azure me está pidiendo y decime cuál es tu código de la licencia de Windows Server o de SQL. No me está pidiendo nada. ¿Por qué? Porque Azure trabaja esto como un sistema de honor. Si uno le dice que sí y confirma y guarda, entonces Microsoft te va a dejar de cobrar la licencia en Azure. Ahora, si después vienen y te hacen una auditoría y ustedes no pueden responder que tenían una licencia correctamente licenciada en ese momento, puede ser un problema. Entonces, cuidado con esos elementos. Pero como pueden ver, es súper sencillo activar y desactivar el uso híbrido, ¿sí? O sea que hoy cualquier potencial cliente o ustedes mismos que estén usando Azure pueden activar esto y ya empezar a utilizarlo. Siempre, obviamente, teniendo ya el licenciamiento correctamente adquirido, ¿sí? Lo mismo que lo puedo activar, lo puedo desactivar. Ese sería el caso si me quisiera salir de la reserva, perdón, del uso híbrido. Bien, y la reserva nosotros la aplicamos desde operaciones en licencias online, por eso era el detalle de lo que les había mostrado en el slide, que son los datos necesarios que necesitamos para poder trabajar, ¿sí? Bueno, eso entonces es básicamente todo lo que quería mostrarles para empezar a trabajar con instancias reservadas. Ahora viene el desafío justamente de hacer los análisis, por eso es importante que sepan también estimar correctamente en la calculadora de Azure. Ahora que somos un equipo mucho más grande, también a nivel regional, estamos a disposición para ayudarles a validar estos elementos y vean cómo hoy tranquilamente se le puede ir a hacer una charla a cualquier potencial usuario o cliente que esté utilizando Azure de cómo empezar mínimamente a optimizar los costos a partir de algo tan simple como una reserva. Si no queda ninguna otra duda que quieran revisar, creo que quedó claro o no se entendió nada, una de dos. Vamos a ver entonces si queda alguna consulta. Bien, si vamos a compartir la presentación, sí, obviamente vamos a compartirla, va a estar el video grabado y subido en nuestro canal de YouTube, así que eso en los próximos días va a estar. Me preguntan acá, ¿qué pasa cuando necesito las conexiones de acceso al Windows Server o el SQL? Bueno, Windows Server van a necesitar adquirir las de Remote Desktop, o sea que recuerden que a nivel de licenciamiento necesitan, si hay 10 usuarios que están conectándose a un servidor, tienen que tener sus licencias de RDS, ¿sí? Así que eso también habría que calcularlo dentro de Azure. Eso es independientemente de si es pago por uso, o si es reserva, o si es uso híbrido. Las RDS siempre tienen que estar para aquellos usuarios que entren al servidor. Y para SQL, cuando se licencia por core, no necesitan de una CAL de acceso, así que con SQL no hay ningún problema. El tema es hacerlo con Windows Server. Bien. Bien, veo que hay mucha gente que propuso muchos escenarios distintos. Obviamente podemos estar hablando todo el día de esto. Recomiendo que hagamos una llamada en particular si tienen un escenario en especial para poder verlos, porque cada uno puede tener ya distintos elementos. Lo que les mostré hoy es básicamente la base, bien, o sea que sobre eso pueden empezar a trabajar mucho más. Lean la documentación que tiene Microsoft Online, tanto de instancias reservadas como de uso híbrido. Lo que les puse en la presentación es un resumen de las cosas más importantes, pero hay mucho más que se puede leer y que se le puede sacar provecho, ¿sí? A ver si queda alguno. Acá preguntan cuáles son las diferencias con las Spot. Las instancias Spot son muy nuevas, han salido hace muy poquito, es más, están en preview en Azure, por lo tanto todavía al estar en preview no tienen un SLA, por lo tanto no es recomendable usarlas para más que pruebas internas. Pero en pocas palabras, una instancia Spot lo que hace es la posibilidad de que ustedes puedan alquilar o reservar, mejor dicho, lo que serían recursos de máquinas o recursos de lo que tiene un data center de Azure sobre, por ejemplo, una instancia que esté apagada. Entonces, en esencia, las instancias de Spot, y después podemos hacer, podemos hacer un webinar específicamente sobre eso cuando salga en General Availability, permite que si hoy, por ejemplo, no sé, muchos clientes trabajan con sus máquinas virtuales de 10 de la mañana a 10 de la noche, bueno,
y apagan esas máquinas, bueno, todo ese tiempo que está apagado, todo ese tiempo ocioso, Microsoft permite que hoy lo puedas alquilar y utilizarlo. Obviamente, después ese tiempo puede ser variable, o sea que esas instancias spot, si bien son hiper baratas, no te entregan una calidad de servicio que sea constante. O sea, puede suceder que en algún momento Microsoft dice, listo, no queda más disposición para una instancia spot y la paga. Entonces, a diferencia de una instancia reservada, una instancia spot es muy, muy volátil, por lo tanto es hiper barata y puede servir para hacer algún que otro escenario de testeo, para alguna herramienta que utilice batch, procesamiento batch, que son procesamientos muy cortos, muy rápidos. Bueno, se van a empezar a armar distintos escenarios. Por ahora no los estamos tocando demasiado porque, como dijimos recién, está todo en preview y por ahí las reglas del juego no están demasiado claras, que digamos. Bien, dice acá, si tengo licencias de Windows Server 2 Core con software Journal activo, ¿puedo completar los 8 o solo puedo utilizar una sola licencia de 2 Core? No sé si está bien redactada esta pregunta para poder contestártela. Lo importante es que mínimamente vos tenés que licenciar 8 cores, ¿sí? Tienen que tener licenciados 8 cores. Las máquinas virtuales van a estar por core disponible, te las van a dar en Azure. Entonces, si vos ya tenés una licencia adquirida de 8 cores, podrías tener 4 máquinas virtuales de 2 cores cada una y tener los 8 cores y estás bien. ¿Sí? Esa es la diferencia de trabajar en nube con trabajar on-premise. Si trabajas on-premise, tendrías que licenciar los 8 cores, aunque estés utilizando solo 2, vas a tener 6 ahí que van a estar completamente, o sea, vas a estar con 6 cores que podrías estar usando y los estás desperdiciando. Entonces, en Azure lo interesante es eso, que solamente te exige 8 para arrancar y podés, bueno, dependiendo de la cantidad de cores, de acuerdo a la cantidad de máquinas, es la cantidad de licencias que van a tener que tener activas, ¿sí? Bien, creo que no veo más preguntas y ya para ir cerrando porque necesitamos ir redondeando. Bien, última pregunta acá y el resto las contestamos por mail si no quedaron bien. ¿Se pueden comprar licencias de remote desktop, las RDS se pueden comprar por Azure? La respuesta es no. Las licencias RDS se tienen que comprar aparte. Pueden preguntarle a su contacto de licencias online para que les pasen la lista de precios, tanto de las RDS como de las licencias de CSP suscripción de SQL y las de Windows Server, y ya tienen todo el empaquetadito para poder hacer todos los análisis y distintos escenarios, ¿sí? Bien, y acá preguntan, si dispongo de 8 cores on-premise con software assurance, ¿puedo habilitar 4 máquinas virtuales de 2 cores cada uno? Sí, la respuesta es sí, siempre y cuando, bueno, hay que ver si esa licencia es de Windows Server, no habría ningún problema. Y bueno, si fuera de SQL, ahí tendrían que ser mínimo 4 cores y dependería tanto de si es, bueno, en este caso el tipo de licencia. Lo único a tener en cuenta, y ahí sí para ir cerrando eso, es sí podés hacerlo, podrías tener 4 máquinas virtuales. Ahora, si la licencia de Windows Server es estándar, solamente te va a permitir tener las máquinas o en la nube o on-premise. Si la licencia fuera data center, podrías tenerla en ambos lugares al mismo tiempo. Esa es la diferencia entre si puedes una o puedes otra, ¿sí? Por eso también el costo de la licencia estándar contra la data center, ¿no? Bien, hay algunas otras consultas que están saliendo que por ahí salen fuera un poquito del scope del webinar, así que vamos a ir cerrando por ahora. Todas las consultas que quedan por afuera, si quieren, son bienvenidos a enviarnos un correo. Tienen nuestras direcciones. Si no las tienen, obviamente se las podemos hacer llegar ahora con el acceso al webinar cuando enviemos la información. Voy a hacer llegar la presentación, vamos a hacer llegar el video. Y bueno, esperamos que les haya servido y recuerden, la semana que viene vamos a estar hablando sobre cost management, sobre cómo activar alertas de consumo y cómo configurarlo todo esto para tener nuevas funcionalidades en la nube. Gracias a todos, gracias Pablo, gracias Harold, y estamos hablando la semana que viene. Hasta luego.